Colosenses 2. Lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Muy bien. Este es el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál crees tú que es la característica más importante que debe tener un líder, un pastor o un siervo de Cristo? ¿Qué me dirían? ¿Cuál sería la característica más importante que debe tener un líder? Un pastor o un anciano. ¿Cuál sería? Testimonio, obedecer a Dios. ¿Qué más? Fe. Amor. Carisma, ¿les gusta? Inteligencia. Su elocuencia. O tal vez un don de liderazgo, una de esas personas que son capaces de mover masas. O su capacidad organizativa. Una personalidad amigable, de esas que atraen a las gentes, que hacen que se llenen los salones. ¿Qué sería? Mire, han sido ya tantos hombres y mujeres que han fracasado, que han pecado descaradamente y que han expuesto su testimonio delante de las personas, que duele sinceramente ver tantos ministerios, tantas iglesias arrastradas por sus líderes, por gentes que no han guardado su fe, no han guardado su testimonio. Uno pediría a Dios que estas personas se arrepintiesen y que realmente se pudiese reparar todo el daño que le han hecho al testimonio cristiano durante décadas, diría yo. Personas que han estado en el ministerio y que de repente vemos que abiertamente y de forma descarada pecan contra el Señor y contra los mismos hermanos y aún dentro de la congregación. Yo le voy a decir lo que creo que es la principal característica que debe tener un siervo de Dios. La principal, la primera, la que debe tener por encima de todo. Y es que sea realmente una persona que ame a Dios y que ame a su iglesia. Porque me da la impresión de que hay gentes en el ministerio que no aman primeramente a Dios, aman más el dinero, aman más la fama, aman más el hecho de que son renombrados, que son, ustedes ven que hay pastores que, el otro día me están contando uno que llevaba hasta guaruras a donde iba. Si estoy diciendo alguna mentira, díganme. Y es muy triste, hermanos, muy triste ver cómo se ha distorsionado lo que es ser un siervo de Dios. Yo cuando leo de la vida de Pablo y su increíble impacto a través de los siglos que ha tenido la iglesia, siempre me he preguntado, ¿cómo le hizo este hombre? ¿Cómo le hizo Pablo para soportar tanto resistencia, tanto, tanto odio hacia él, hacia Cristo? ¿Qué fue lo que le mantuvo con su esperanza firme, con su testimonio íntegro? ¿Cómo le hizo este hombre? La predicación de hoy, hermanos, con la ayuda del Señor, tiene algunos aspectos importantes. Lo primero que quiero que veamos es realmente lo que es ser un siervo de Cristo e imitarlo. Por otro lado, ¿cuál debe ser el anhelo de todo siervo de Cristo? ¿Qué es lo que un siervo verdadero de Cristo debe anhelar para la iglesia? Y por último, quiero que usted se examine si es que realmente en los años que tiene usted de cristiano y asistiendo a una iglesia y participando de grupos y viniendo y con todo lo que Dios le ha dado, quiero que usted se examine y se diga sinceramente delante de Dios si usted califica como un siervo de Dios. Porque la idea es que cada creyente sirva a su Señor. Si usted alguna vez llegó a pensar que la vida cristiana es estar salvo, ser salvo, tener la seguridad de mi salvación y esperar de aquí a que yo muera y que nada pase en el trayecto, déjeme decirle, está usted total y absolutamente equivocado.
no podemos pensar que la vida cristiana sea así. Todo hijo de Dios está llamado a servir. ¿Sí me entiende eso? Todo hijo de Dios está llamado a servir. Vamos a orar. Le bajas un poquito porque creo que está vibrando mucho esto. Padre, en esta tarde ya te damos gracias por la bendición que tenemos como iglesia de abrir tu palabra, de ser una iglesia que con toda libertad podemos abrirla, escudriñarla, estudiarla. Y hoy quiero, Señor, que me ayudes y que nos ayudes a todos a entender qué es lo que nos quieres enseñar a través de este pasaje tan precioso de las Escrituras, en el cual el apóstol Pablo expresa abiertamente qué es lo que le motiva, qué es lo que le impulsó a dar su vida por el ministerio. Entonces, Señor, que seamos capaces de aprender, de entender y de aplicar lo que hoy nos enseñes. Que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe y que no seamos renuentes a servirte y a examinar nuestras vidas a través de lo que hoy nos enseñes. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La carta a los Colosenses trata de una iglesia en la cual Pablo no había conocido y que por lo tanto, cuando le expresan los peligros que estaba expuesta a esta iglesia, Pablo inmediatamente escribe una carta. Y la idea, imagínense, los colosenses sabían quién era Pablo, pero no lo conocían de vista. Por lo tanto, el apóstol Pablo hace algo muy interesante. Antes de empezar realmente una cuestión doctrinal, les expone lo que es un siervo de Dios. Y le dice, ¿saben qué? Yo soy un siervo de Dios. Por lo tanto, lo que ahora les voy a decir, hacen bien en atender y escuchar lo que les diga. Hacen bien en que lo que yo diga lo pongan en práctica y que no lo tiren en saco roto. Pablo siempre tuvo de sí mismo la idea de un siervo, de alguien que fue escogido por Dios. Yo que tengo aquí en esta mañana 5 características que quiero compartir con ustedes de lo que es un genuino siervo de Dios. Lo primero que tengo que compartir con ustedes es lo que viene en Colosenses 1:25. Voy a empezar por ahí porque creo que es la parte primordial de este asunto. Colosenses 1:25, en la primera parte dice así: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Lo primero que quiero que vea que un siervo de Dios es llamado por su Señor. Primeramente, ante todo, se debe entender que Pablo no se enroló como muchos lo llegan a hacer ahora en el ministerio cristiano. No hizo un curso en un seminario, no fue y estudió y luego dijo que ahora era pastor, como suele pasar ahora con varios ministerios o seminarios, que salen jóvenes y luego piensan que por el simple hecho de haber estudiado ya son pastores. Salen y se gradúan de pastores, según ellos. Yo lo que veo aquí es que no funciona así. No funciona así. A Pablo no fue así que funcionó. Pablo fue llamado por Dios. Y después dice la palabra, él fue capacitado por Cristo mismo para poder servir en su iglesia. Así que no se trata de lo que uno desee o de lo que uno quiera. No fue usted el que eligió a Cristo, fue Cristo el que le eligió a usted. ¿Se da cuenta de eso? A veces pensamos que somos nosotros los que elegimos ser cristianos o los que tomamos el camino. No, es Cristo el que nos escogió. Es Dios mismo el que nos tomó de donde estábamos y nos puso ahora en el reino de su Padre. Entonces, no funciona así. En 1 Timoteo 1, 12 y 13 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Fíjense lo que dice, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Muchas veces Pablo mencionó esto. ¿Sabe por qué? Yo creo que Pablo amó tanto a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios le perdonó mucho. Y a veces pienso, hermanos, yo voy a la iglesia y digo, ¿por qué no servimos al Señor? ¿Le digo algo? Creo que no entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. No entendemos. No creemos lo que Él ha hecho por nosotros. Pareciera que a nosotros se nos perdonó muy poco. Pensamos que éramos buenas personas. Y por lo tanto, como se nos perdonó poco, amamos poco. Pablo era una persona que estaba muy clara de lo que Dios había hecho por él. Él se describe a sí mismo como un injuriador, como un enemigo de Cristo.
Y entonces ese sentimiento y eso lo traía muy en la mente. En el corazón y en la mente de Pablo siempre estuvo presente el hecho de que fue tomado de un lugar como enemigo de Cristo. Dice ahí que él permitía que estas personas fueran a la cárcel, las tomaba y las llevaba, y aún así daba su aprobación cuando algunas de ellas, como Esteban, fue apedreado. Imagínense que usted fuese una persona como Pablo, un enemigo abierto de Cristo, y que de repente Cristo le perdonara. Yo creo que entonces sí le serviría, o le serviríamos, cuando entendiéramos lo que Dios ha hecho por nosotros. En Hechos 26, 9 a 11 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas, ese es el testimonio de Pablo, contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y fíjense lo que dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Se imagina cargar con eso? Entonces este hombre se le perdonó mucho y amó mucho. En 1 Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Lo primero que debe entender es que es Cristo el que llama a sus siervos. No es una cuestión de uno. Entonces deberíamos de sentirnos privilegiados de que el Señor nos escogió y nos ha llamado a servirles. El segundo punto, es que el siervo está dispuesto a sufrir con gozo por su Señor. Colosenses 1:24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo, a pesar de tantas adversidades, mantuvo siempre una actitud de gozo al servir al Señor. No estoy diciendo que no haya sufrido, que no haya llorado. Eso es muy diferente, mantener el gozo, hermanos. Es muy triste ver a personas que sirven a Dios y traen cara así como de el domingo, las 11, la música, la predicación. Y fulano que ahora quiere que lo visitemos. ¿Me explico? Es muy triste ver a hombres y mujeres que sirven a Dios y tienen una actitud como si lo estuvieran golpeando. Entonces, hasta el mismo Señor Jesucristo nunca perdió su gozo, aun cuando enfrentó la cruz. ¿Se da cuenta de eso? Hebreos 12, 2 y 3 dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Se da cuenta? El mismo Señor Jesucristo dijo: por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue ese gozo? Honrar a Dios y salvarnos a cada uno de nosotros. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, el llamado del cristiano no es a la felicidad. Y pareciera que cuando la vida cristiana no nos da felicidad, todo estuviera mal. Cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, es cuando mejor conocemos lo que hay en nuestros corazones y mejor y de una manera más sincera dependemos de Dios. El sufrir por Cristo no es sinónimo de vivir sin gozo. Servir a Dios es un gran privilegio y el hacer su voluntad debería ser motivo de gozo para todos nosotros. Aquí hay una parte interesante. Cuando dice que Pablo dice que está cumpliendo en su carne lo que falta, no se está refiriendo, porque hay gente y hay, por ejemplo, la postura de la Iglesia Católica respecto al purgatorio, en que pareciera que a lo que hizo Cristo le faltara algo. Por eso dicen que en el purgatorio usted termina de pagar por sus pecados. Eso no es bíblico. Y no es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo: ¿saben qué? Yo estoy haciendo algo más aparte de lo que hizo Cristo.
Si algo compartió Pablo durante todo su ministerio es que lo que hizo Cristo fue suficiente. Y eso es el tema de Colosenses, la suficiencia de Cristo. Nuestra salvación está completa por la obra perfecta de Cristo. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que el Señor Jesucristo durante su ministerio y aún hoy tiene muchos enemigos. Mucha gente que le odia. ¿Se da cuenta usted de eso? Gente que odia a Cristo. El simple hecho de un versículo, de mencionar el nombre de Cristo, pone a gente así. Y lo que está diciendo aquí Pablo es que hubo gente, y hay gente hoy en día, que sigue odiando a Cristo. Y que quisiera, si por ellos fuera, le seguirían lastimando y le seguirían golpeando y hasta volviendo a matar. Al Señor ya le mataron. Y Pablo lo que está diciendo, aquellos que son enemigos de Cristo y que se vuelven contra Él, andan buscando a quién lastimar. Y así va a ser, hermanos, así va a ser. Y usted como cristiano, créame, va a encontrar gente que sin que usted le diga más que soy cristiano, va a recibir odio, malas caras, sin motivo y sin razón más que el decir soy cristiano. Y lo que está diciendo aquí Pablo es que simplemente él estaba dispuesto a sufrir por Cristo. Entonces, aún en esas circunstancias es necesario servir con gozo al Señor. Eso fue lo que hizo Pablo. El tercer punto, el siervo no se desvía del mensaje de su Señor. Colosenses 1:25, en la parte final dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La iglesia, hermanos, en el Antiguo Testamento era un misterio total. Y entonces, cuando viene Jesucristo, se hace un nuevo pacto que le incluye a usted y a mí, sin ser judíos. Ahora este pacto es también para los gentiles. La iglesia era un misterio. Lo que se refiere aquí es que simple y sencillamente esto era algo que estaba velado y que ahora el Señor ha declarado. Todo siervo de Dios debe tener un compromiso claro con compartir el mensaje de su Señor. ¿Cuál es este mensaje? Que en Él, en Cristo, hay salvación para todos, no solo para judíos o para unos cuantos, para todos, para usted y para mí. Pablo, cuando se dirigió a los ancianos en Éfeso, justo cuando se iba a regresar a Jerusalén, y cuando él sabía que allá le iba a pasar cosas terribles, les dijo lo siguiente, Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si usted quiere servir a Cristo, tiene que tener claro cuál es el mensaje del Evangelio y estar comprometido con declararlo cuantas veces sea necesario. Un cuarto punto es que el siervo sabe cuál es el objetivo de su ministerio. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Algo que me encanta de Pablo es que Pablo no se dejó desviar. A Pablo le pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a construir muchas iglesias. Vamos a poner iglesias a todos lados, como sucursales, tipo Oxxos, ¿no? No, Pablo no tenía eso en mente. Le pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacer que la iglesia sea una iglesia poderosa, que tenga gran influencia social, vamos a atacar al mal gobierno. No. En la mente de Pablo y en la mente de todo siervo de Dios, y más le vale a nosotros tener claro de qué se trata el asunto, hermanos. A lo que nos llamó el Señor, y decía Pablo, es presentar perfecto a todo hombre delante de Dios. Cuando las maestras de escuela dominical le comparten a esos niños que están allá, ¿usted qué cree que están haciendo? Están sembrando la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones para que ellos algún día conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Y no se trata, cuando hablamos aquí de perfecto, no se trata de gente que no peque. Se trata de, decía Pablo, gente que conozca el Evangelio, que crea y que de ahí en adelante viva una vida cristiana que honre a Dios. Y esa era la mente de Pablo. Y Pablo en un solo versículo, hermanos, le escribe lo que a todos nos debería de impactar y que allá afuera es tan difícil de encontrar. Las iglesias ahora lo que quieren es construir edificios,
construir ministerios, ganar dinero, algunos tener aviones, propiedades, grandes terrenos, hospitales, y tienen un montón de cosas. Pero la iglesia no es eso. Y un siervo de Dios tiene claro de qué se trata eso. Presentar perfecto a todo hombre delante de Dios. Cuando usted en algún momento conoció a Cristo, ya sea de pequeño a cierta edad, ahí comenzó su vida cristiana. Y la idea es que usted camine de mano del Señor. Y entonces usted se reproduzca en otras personas. ¿Entiende usted eso? Si yo le dijera a usted, ¿cuántas personas usted ha reproducido? ¿En cuántos años tiene de cristiano usted? ¿5, 10, 20, 30? Yo tengo 25, lo estaba contando el otro día y yo digo, ¿cuántas personas les ayudé a que se parecieran más a Cristo? ¿Usted a cuántas personas ha ayudado a que se parezcan a su Señor? De eso se trata. Usted y yo estamos aquí para eso. La iglesia para eso está, para ser discípulos de Cristo. Y la pregunta, lo que yo le digo es, ¿cuántas personas usted ha ayudado a que sean discípulos de Cristo? Porque si no, entonces algo está mal. El último punto, un siervo ministra en el poder de su Señor. Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Una de las frustraciones más grandes, y se lo digo sinceramente, es cuando uno quiere hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas. Me pasó muchas veces, hermanos, y me sigue pasando. Pienso a veces que yo tengo que arreglar las cosas, que yo puedo arreglar las cosas, y de repente no salen. ¿Y de quién es la culpa? ¿De Dios? No, es culpa mía. ¿Por qué? Porque pienso que yo puedo hacer las cosas mejor que Dios. En mi soberbia supongo que yo en mis fuerzas puedo hacerlo. Y de repente cuando no sale, es cuando me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas no a la manera de Dios, sino a la mía. Fíjese lo que dice Pablo de sí mismo. 2 Corintios 11:23 dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, fíjense nada más, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 por 40, 200 azotes. Menos 1, entonces serían 195, ¿estoy bien? 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado y dado por muerto. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Este es el testimonio de un siervo de Dios. Qué hombre tan admirable. Yo cuando a veces escucho que dicen, ese Pablo era un misógino, estaba muy loco, era muy fariseo, era muy duro. Yo cuando veo esto digo, ¿cómo soportó esto? Y la respuesta que yo encuentro está en 1 Corintios 15:10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, se refería a los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo siempre dependió del Señor y de su gracia. Por eso fue el éxito de su ministerio. Ahora, si estas son las características de un siervo, ¿qué es lo que un siervo de Dios anhela? Bueno, en principio déjeme decirle, un siervo de Dios siempre va a estar en una batalla. La palabra que está ahí es una palabra que se refiere en el original griego a agonía, a lo que nosotros entendemos como agonía. Entonces, un siervo de Dios siempre está en una lucha. ¿Por qué lucha un siervo de Dios? Primero, porque la iglesia sea consolada. Ahorita que mi hermano Bernie decía, ¿saben qué? Daba testimonio, agradecía el hecho que algunos le acompañaran con esto que pasó. Recordé lo que a mí me sucedió cuando falleció mi madre. Yo hasta entonces era muy rejego también a ir cuando alguien fallecía. Le soy sincero. Pero después de lo que me pasó con mi mamá y cuando muchos de ustedes me acompañaron y me daban abrazos y me decían palabras como Bernie, entendí de qué se trataba.
Entendí que la vida cristiana se trata también de consolar a otros. Y desde entonces me propuse, en la medida de mis fuerzas y mis posibilidades, si alguna vez una persona pasaba por esto, acompañarla. Pablo entendía, él estaba preso, hermanos. ¿Se da cuenta de eso? Él estaba preso. No estaba como nosotros en nuestras casas, con internet, con el Netflix. Él estaba preso. Y escribe a los colosenses, aún sin conocerlos, sin conocerlos. Y les dice, ¿saben qué? Yo lucho por ustedes. Lucho porque ustedes sean consolados. Esa era una de las metas de su vida. Lucas 22, 31 y 32 dice, lo que le dijo el Señor a Simón Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido como para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El llamado de todo siervo, de toda persona, de todo cristiano que quiera servir a sus señores, consolar a otros cristianos. Y esto lo dice un hombre encarcelado, que había sufrido 195 dijimos, ¿no? Azotes. Porque ahora otra cosa que dice, ¿por qué lucha un siervo de Dios? Porque la iglesia viva unida en amor. Colosenses 2 dice, unidos en amor. La palabra unidos significa vinculados, unidos. La idea es que tú y yo y nosotros estamos vinculados. Y cuando alguien está pasando por una prueba, una circunstancia, se nota realmente si somos una iglesia, si somos un cuerpo, si nos duele lo que le está pasando a la persona de al lado. Filipenses 2:1 y 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Un verdadero siervo de Dios quiere que la iglesia se ame y esté unida. No la daña, no hace que esté dividida, no crea grupos dentro de la iglesia para estarse lastimando unos a otros. Un siervo de Dios ve por la unidad y porque la iglesia se ame. Otra cosa es que alcance entendimiento. Colosenses 2, en la última parte del versículo 2 al 5, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Un siervo de Dios quiere que la iglesia crezca en conocimiento y que ame más y mejor a su Señor. Cuando decimos conocimiento, se dice que se refiere a la aplicación práctica, cotidiana de los principios bíblicos. Se trata de una propiedad exclusiva de los cristianos. Solo los cristianos podemos realmente crecer en conocimiento y en sabiduría respecto de Dios. Las cosas espirituales, la verdad espiritual está reservada para los cristianos, hermanos. Todas las demás personas caen en un montón de mentiras espirituales. Dicen conocer a Dios, pero no conocen a Dios. ¿Se da cuenta de esa gran bendición que tiene usted? El Espíritu Santo que está en usted está dispuesto a enseñarle las cosas espirituales, las cosas de Dios, la verdad de Dios que está aquí en su palabra. Entonces, 1 Corintios 2:14 dice esto, miren, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿cómo podemos crecer? La respuesta que encontré está en 2 de Pedro 1:5-8, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal, y al efecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en Colosas estaba en un serio peligro, hermanos. Había gente dentro de la iglesia que decía que Cristo no era Dios hecho hombre. Y por otro lado decía que Cristo no era suficiente para las cosas de Dios. Yo te pregunto,
¿Tú crees que nuestra iglesia o tu familia no está en el riesgo de que haya gente que les diga estas cosas a tus hijos, varones, tal vez a tu esposa o a nosotros mismos? Yo creo que sí. Hay muchos peligros, muchas filosofías allá afuera. Y es muy interesante que Pablo les dice a gente que no conoce, a los colosenses, les ¿saben qué? Para que tengan ustedes cuidado de esto, para que no se dejen llevar por ideas, por pensamientos. Pablo y también nosotros debemos anhelar que la iglesia sea una iglesia madura, llena de sabiduría y conocimiento de Dios. Una cuarta cosa, que viva como Cristo. Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El conocer y creer en Cristo es el comienzo de la vida cristiana, hermanos. Es el comienzo. Y he visto a muchas personas comenzar muy bien y acabar muy mal. Muy mal. Hasta en sectas. Así que, si realmente somos hijos de Dios, tengamos cuidado de crecer en el Señor. Pablo es lo que quería para los colosenses, que crecieran en Él. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El creyente debe de andar, caminar como lo hizo Cristo. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El andar como Cristo es fácil, es poner a Dios y amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Eso es andar como lo hizo Cristo. Y por último, que la iglesia crezca en Cristo. Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cuando dice aquí arraigados, yo me imagino un árbol. Yo tenía un árbol a un lado de la que es su casa. Y un día vi el árbol y fuimos de vacaciones y cuando regresamos ya no estaba el árbol. Nos lo habían quitado. Y ese era un árbol precioso. ¿Sabe por qué? Porque era tan grande, había un montón de pajaritos, en las noches escuchabas todo esto. Y ese árbol daba muchas cosas preciosas a la gente que vivíamos allá alrededor. Yo lo extraño. Y la idea de ese árbol es que estaba tan arraigado, les dio tanto trabajo quitarlos. Duraron casi toda una semana. La semana que estuvimos de vacaciones fue precisamente la que tomaron para quitarlo. Y cuando vimos sus raíces, vimos unas raíces enormes. Por eso lo quitaron, por la cantidad de raíces que tenía. Pero me di cuenta entonces lo importante que es tener raíces fuertes. Me da mucha tristeza a veces ver que no valoramos el poder crecer en el conocimiento de Dios y vivir la vida cristiana como Él quisiera. La iglesia debería de crecer, hermanos, no solo en número, en santidad, en compromiso, en amor a Dios. Eso es lo que Él esperaría de la iglesia. Y eso es lo que todo siervo de Dios quisiera ver. Les hago un resumen. 5 características de un verdadero siervo de Dios. En principio es llamado por su Señor. No se trata de lo que nosotros queramos. Es Dios quien nos escoge. Está dispuesto a sufrir con gozo por su Señor. Nunca se desvía del mensaje de su Señor. Sabe cuál es el objetivo de su ministerio y ministra en el poder del Señor. Cuando un siervo de Dios cumple con estas características, vamos a ver que ese ministerio de esa persona tiene un objetivo, lucha por algo, que es otras 5 cosas: que la iglesia sea consolada, que viva unida en amor, alcance entendimiento, viva como Cristo y crezca para la honra de Dios. Quiero concluir con esto. ¿De qué nos sirve haber estudiado esto de Pablo? Ahorita nos vamos, comemos y yo creo que a las 3 ya nos acordamos. Tengo 25 años de cristiano, hermanos. Y en 25 años de cristiano he visto mucha gente que no le importa servirle a Dios. No le importa. Se los digo sinceramente. He caído en la conclusión de que no les importa. Que pueden venir a la iglesia el domingo y regresar al siguiente domingo y piensan que esa es la vida cristiana. He visto hombres y mujeres con dones y talentos maravillosos. Gente sumamente elocuente, pero que no comparte el evangelio. Sumamente inteligente, pero que no le gusta pensar las cosas de Dios. Sumamente fuerte y sana, pero que no mueve una silla por el Señor. Que le dicen, oye, vamos a tal. Gente que tiene dones y talentos y que no quiere servir a su Señor. 25 años y he visto bastante de esos.
Y me da tristeza, porque yo antes de esta iglesia solo he estado en otra. Pero sí es muy triste ver que de iglesias con, ¿qué somos? Máximo 80 personas, 90. Las iglesias se sostienen con el trabajo del 10% de esas personas. 15%. Tenemos la mala idea de que las iglesias venimos a que nos den. ¿A que nos den? Venimos a que la iglesia nos dé. Y cuando no nos da lo que nosotros esperamos, no, aquí no, la iglesia está esto. Cuando el que predica dice, ay, otra predicación de 45 minutos. Es triste, hermanos. A mí se me da tristeza. Y lo hemos platicado varios de mis hermanos, yo varias veces. ¿Qué se necesitará para que la gente entienda? He escuchado algunas cuestiones. Y déjeme darle algunos consejos al respecto. El principio, no esperes a que te tengan que invitar. Busca, proponte servir y encuentra tu don y el área donde mejor puedas servir a tu Señor. He escuchado a muchos decir, no, es que a mí no me invitan, a mí no me dicen nada. Es que no, pues eso no. Y se pasan los años y no, pues es que no, aquí no, esto no, como que no. Ah, eso de ahí no, los niños no, eso no es lo mío. Y los adultos menos. Entonces, pues ¿qué te queda? Los adolescentes, pues no. Sé fiel en lo poco, sé fiel en lo poco. Comienza por ser puntual a los servicios. Comienza por eso. En cumplir tu palabra cuando te comprometas, aún en lo más pequeño. Si tú dices, ¿sabes qué? Voy a llevar el guisado, lleva el guisado. Si voy a ayudarles a mover las sillas, llega y mueve las sillas. ¿Me doy a entender? Sé fiel en lo poco, porque si tú esperas que luego toda la gente, ay no, pues comparte ya, si hay que empezar en lo poco, hermanos. Y eso es lo que te califica para que te pongan en lo mucho. Hay gente que le encanta estar al frente de los estudios o al frente de aquí o allá, pero les digo, hay que ser fiel en lo poco. Comencemos por llegar antes de las 11. ¿Qué les parece? Y verás que si tú eres fiel y que si te ven aquí en los estudios, todo eso, el Señor, no nosotros, el Señor te va a poner sobre más. Capacítate, aprovecha cada estudio y cada posibilidad de crecer en conocimiento y sabiduría, pues créeme que se va a necesitar para cuando quieras servir. Capacítate, si te invitan a participar en un grupo, en una célula, hazlo. Y si no, tú forma una célula de estudio, ponte a estudiar, ponte realmente a estudiar. Cuarto, madura, crece, porque habrá pruebas y aflicciones. Y he visto muchas personas que comienzan un ministerio y se van. Ay, es que fulano me dijo tan feo. De veras, me hizo una cara. La mamá del niño, ¿vieras qué feo me hizo? No, ¿sabes qué? Ahí se ven. De veras. Y ese es el parámetro para servir. A Cristo, insisto, estamos sirviendo a Cristo. Que no me digan, que no me hagan. Porque si me dicen eso sí, me pierden. ¿Me pierden? ¿Cómo? O sea, me dije, de veras, llegaron y el niño me hizo una mala cara. Y le dije a la mamá, el niño no obedece, y la mamá me hizo una carota, y ya, tiran el ministerio. O nos equivocamos en algo, nos llama la atención y, ¿cómo? Pues si vengo a servir, es de gratis. ¿No? ¿No escuchó eso? Lo hago de gratis y me regañan. Yo siempre he dicho y les digo a mis hijos, no hay nada peor que una persona que se equivoca y todavía se enoja cuando le llaman la atención. ¿Quieren verme enojado? Que me salgan con que una persona se equivoca y le dices, oye, no lo hiciste bien. Se enoja y se indigna. Y luego a veces votan hasta el ministerio. Maduremos, hermanos. Maduremos. No podemos ser tan sensibles, tan de piel tan delicadita. Creo que ya se los he dicho. Yo escuché la definición de madurez y es pasar de un corazón duro a un corazón blandito, sensible a las cosas de Dios. Y de una piel sensible a una piel resistente. Eso me refiero a que usted aguante. En el ministerio, créamelo, va a haber cosas desagradables, momentos muy difíciles.
Y no puede ser que a las primeras de cambio, no, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Servimos a Dios. Piénselo. Y el último punto, otros 5, para terminar con 5. Fueron 5 características, 5 cosas por las que lucha un siervo de Dios y 5 consejos que me permito darle a usted. El último, comprométase. Pareciera que la palabra comprometerse ahorita es un sacrilegio. Nadie quiere comprometerse, nadie quiere decir, ¿sabes qué? Yo aquí me quedo. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de que estoy cansado, que tengo, en el caso de los varones, tenemos familia, tenemos que ver por ella, pero hay que comprometerse. Si queremos servir a Dios, nos va a costar. Yo no sé por qué está la mala idea de que servir a Dios debe ser sencillo y fácil. Yo veo la vida de Pablo y de muchos hombres, y de hombres que me han dado buen testimonio, les ha costado, hermanos, salud, les ha costado hasta dinero, les ha costado beneficios económicos, les ha costado tiempo, les ha costado desvelos, lágrimas. Nos va a costar, o sea, como si nuestro Señor le costó su vida, ustedes esperan que a nosotros no nos cueste. No entiendo yo eso. De veras no lo entiendo. Créanme que cuando estaba yo preparando esto, lo que quiero transmitirles es que el Señor ha hecho maravillas por cada uno de ustedes. Por cada uno de ustedes el Señor ha hecho cosas maravillosas. Les escogió a cada uno de ustedes cuando no había nada bueno en ustedes. Y discúlpenme pero no había nada bueno, nada como para que dijeras, Cristo, escógeme. Cristo nos escogió cuando no tenía ninguna razón de peso para hacerlo. Y si ese amor y ese el hecho de que nos perdonó tantas cosas y nos sigue hoy perdonando, porque le seguimos fallando, si eso no nos motiva a servirle, a amarle, a amar su iglesia, porque a veces pareciera que el concepto de amar la iglesia es extraño. Un cristiano que no ama la iglesia, discúlpenme, no me cuadra. No me cuadra. Si no amas a tu hermano que tienes a un lado y me dices que amas a Dios, entonces les digo, la iglesia tiene un llamado maravilloso de parte de Dios: servir al Dios vivo hasta que Él venga. Y nosotros, cada vez que servimos a Dios, créamelo, usted está haciendo tesoros en el cielo. Y créame que por cada cosa que usted haga al Señor, no es deudor de nadie. Todo lo que usted deje atrás, lo que usted haga por Cristo, el Señor se lo va a recompensar. Se lo puedo asegurar. ¿Se da cuenta de eso? El Señor no es deudor de nadie. Todo aquel que haga algo por su Señor, el Señor se lo recompensará a tiempo. Y cuando estemos allá en el milenio, y cuando estemos con el Señor y le veamos cara a cara, y Él te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, se va a acordar de mí, de lo que le estoy diciendo. Ojalá y los años que usted le dé Dios de vida, que son 20, 30, 40 más, no sé, usted pueda entender esto y no malgastar las oportunidades que Dios nos da de servirle. Se va a arrepentir, hermano. Usted va a ser salvo, créame, usted va a ser con su Señor. Pero cuando diga, oye, yo pude haber compartido, yo te pude haber servido, tú me diste la oportunidad y yo preferí diversión, preferí amigos, preferí muchas cosas, en lugar de a ti, se va a arrepentir. No nos arrepintamos. Mejor desde ahorita, como le digo, busque dónde servir a su Señor. Si la palabra, como la leo, es cierta, usted tiene un don, mínimo un don, mínimo uno, mínimo. Y si usted lo tiene y no lo pone por obra, ese don no fue para usted. Ese don fue para que usted lo sirviera en la iglesia. Usted le está robando a Dios. ¿Sí me explico? Cuando usted con el don que Dios le dio y no lo ministra a la iglesia, usted le está robando a Dios. Está diciendo, ¿sabes qué? No, yo ese don es para mí, lo malgasto, no lo uso, ahí lo tengo arrumbado.
Si tengo el don de servir y no lo hago, le está robando a Dios. Si usted tiene el don de ministrar a otros y no lo hace, le está robando a Dios. Si usted tiene el don de la enseñanza y no enseña, le está robando a Dios. Y yo lo que veo en la vida de Pablo fue un hombre que dijo, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Me comprometo contigo. Y así vivió sus 30 años de ministerios hasta que le fue cortada la cabeza. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos años va a vivir usted? ¿Otros 30, 40, 10, 20, no sé? Que esos años sean productivos, hermanos. Créame, no se va a arrepentir jamás. Y más cuando vea a su Señor cara a cara, no se va a arrepentir jamás, jamás del tiempo, esfuerzo, dinero, ánimo, lo que haya dado por Él. Jamás. Vamos a orar. Padre Santo, estamos altamente agradecidos contigo, Señor, por tu palabra, por esta oportunidad que nos das como hijos tuyos de congregarnos y de escuchar tu palabra. En verdad, te damos muchas gracias por tantos hombres y mujeres fieles, siervos maravillosos, hombres y mujeres que no claudicaron, que enfrentaron cosas espantosas, Señor, y no renunciaron. Por el contrario, se entregaron en sacrificio vivo de olor fragante a ti. Padre, ayúdanos. Somos una iglesia pequeña, 80, 90 personas, pero nunca se ha tratado de la cantidad de gente, sino de la fidelidad y de la santidad de las personas. Basta con hombres y mujeres santos, fieles, para alcanzar y hacer grandes cosas para ti. Yo anhelo que esta iglesia cumpla ese ministerio para ti, Señor. No por la cantidad de gente, sino por las gentes que realmente te aman y te sirven. Que realmente sean personas a las que les compartamos, que puedan encontrar en esta iglesia un lugar donde crecer, donde conocerte, donde servirte, donde poner lo mejor de sus esfuerzos para ti y que puedan producir frutos, Señor. Eso anhelamos, pero no lo vamos a hacer y no vamos a lograr esto si antes no estamos dispuestos a pagar el precio. Ayúdanos, Señor, a valorar nuestras vidas como vidas útiles en la medida que te sirvamos, en la medida que seamos fieles, en la medida que nos comprometamos a ti. Yo sé que mis hermanos aquí tienen grandes dones y talentos. Te ruego para que cada uno de ellos dé lo mejor de sí para ti, Señor, porque es para ti, el servicio es para ti. Ayúdanos en esto y que lo que tengamos que cambiar, que tengamos que hacer, lo hagamos ya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias, hermano.